3 minutitos en tema de protocolo de arranque de la comisión para que tenga validez. Buenas tardes, siendo las 14:50 del día 21 de mayo del 2019, se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del quórum. Solicito al diputado secretario si lo pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, diputado presidente. Por instrucción de la presidencia, me permito pasar lista. Diputado José Alberto Valenciano García. Presente. Diputado Mr. Méndez Cano presente. Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez mandó notificación de que llega con un poco de retraso. Diputada José Guadalupe Rufino. Presente. Diputado Alejandro Gloria González mandó justificación. Informo que estamos presentes 3 de los 5 miembros de la comisión. Gracias, diputados secretarios. A inicio de la reunión del día 21 de mayo del año 2019, instalados en la sala Morelos, ubicada en el primer piso de este poder legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar bajo el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, continuidad con el estudio y análisis de la iniciativa con carácter de decreto relativa al proyecto de asociación público-privada de modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en Ciudad Juárez, proyecto que ha sido denominado como Juárez Iluminado. Número 4, asuntos generales. Y 5, clausura y hora de término de la reunión. Solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de que se integramos la comisión del orden del día. Informo a la presidencia el resultado de la misma. Por instrucción de la presidencia, pregunto quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar en el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén a favor, por unanimidad de los especialistas. Gracias, diputados secretarios. Aprueba el orden del día. En relación con el tercer punto del orden del día y continuar con el estudio y análisis de la iniciativa con carácter de decreto relativa al proyecto de asociación público-privada de modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en Ciudad Juárez, proyecto que ha sido denominado como Juárez Iluminado. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy aquí. Yo les pediría que se pudieran autopresentar, comenzando aquí por mi lado derecho. Homero Beltrán del Río, secretario técnico de la comisión. Maximiliano Rosaya Moreno, coordinador de jurídico en el Ayuntamiento de Juárez. José Rodolfo Martínez Ortega, administrador de la ciudad. José Manuel Murillo Chávez, secretario del Ayuntamiento de Juárez. Jesús Flores, de Alumbrado Público. Enrique Cida, asesor del municipio de Juárez. Jorge de la Rosa, coordinador jurídico de la Secretaría de la Imagen. Sergio Mesa, de Fernando Alba, de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. Leticia Ortega, síndica del municipio de Juárez. Pablo, director de financiera de la Bien, gracias. Sean todos y todas bienvenidos a esta reunión de comisión. Quisiera primero solicitarle a alguien de Juárez, no sé quién desea hacer uso de la palabra. Tengo entendido que se emitió y se entregó ya un documento para complementar la iniciativa que fue presentada aquí. ¿Fue presentado este documento el día de hoy? Sí, Fue presentado, entonces si nos comentan de qué trata, por favor. gracias, diputado. Sí, el documento que se presentó el día de hoy es el documento que derivó de la reunión primera de trabajo de esta comisión, Sí. el día 16 de mayo, ¿Sí? donde les expusimos también los resultados de la visita a la CONUE, las recomendaciones que la CONUE emitía al proyecto de Juárez Iluminado. Básicamente, las modificaciones que se realizaron fueron al modelo financiero en cuanto a lo tocante a la incorporación del costo de energía, que no se veía reflejado de manera directa en el valor presente neto que se presentó en aquel momento, que era de 1.426 y pico de millones valor presente neto. Se hizo el ajuste, desde luego el modelo financiero. El modelo financiero se ajustó durante todos estos días a efecto de incorporar el costo de la energía eléctrica
para modificar el valor presente neto del proyecto y en su integridad presentar este valor. Desde luego que no es nada más la cuestión del valor, ¿verdad? Nos mueve todo el modelo matemático que viene incorporado y que se estableció por los lineamientos de la APP, vienen también ya modificados para su estudio y análisis. Se presentaron oficialidad de partes, ahorita le hicimos entrega de manera económica a la Secretaría Técnica de esta comisión de los documentos que presentamos, desde luego a la espera de que se nos remita de manera formal oficialidad de partes. De acuerdo con la oportunidad que esta comisión le brindó al municipio de trabajar el día de hoy y trabajar el día jueves en estos aspectos, nosotros el tema pues nos interesa que primero que nada revisen ustedes las modificaciones que se hicieron y pudiéramos, si ustedes lo tienen a bien, tocarlas el día jueves, y traíamos desde luego todos los demás temas y todos los que ustedes quieran, como lo es de IntelliSwitch, como todas las cuestiones técnicas y a todas las inquietudes que ha manifestado esta comisión. Perdón, ¿traen algo de eso que nos acaba de comentar que podamos revisar? No sé si traigan algo que nos puedan mostrar, que podamos proyectar. Digo, entiendo que el documento es algo extenso, pero a grosso modo, en números generales, no traen nada preparado. ¿Quieren que lo revisemos hasta el jueves? Me gustaría, porque parte de todo, bueno, los dos especialistas financieros, que son quienes hicieron esta parte, que ustedes estuvieron hasta el día de ayer, ya no pudieron tampoco salir de México para acá, pero ellos están aquí mañana. Sí me gustaría que lo vieran. Ahí viene el detalle en el documento que les entregamos y en el electrónico que si se lo proporciono a la Secretaría Técnica para que usted lo circule o si ustedes me lo indican. Pero sí me interesa mucho que ustedes vean la congruencia de las cifras en todo lo que se modifica, ¿no? El valor presente neto del proyecto aumentó de 1.426.831 millones. ¿De cuánto? De 1.426.831.871, que era lo que correspondía, si ustedes recordarán, a inversión y mantenimiento, pero no estaba proyectado o impactado el costo de la energía durante la vida del proyecto. El valor presente neto ya con la energía es de 2.849.663.390 pesos. Ese es el valor presente neto ya definitivo del proyecto, que incluye desde luego el costo de energía, ¿no? Con todas sus variables, y que están obviamente ahí en el documento que nos permitimos entregar el día de hoy. Bien. Con respecto a la visita que tenemos el día de hoy, compañeros diputados, si me lo permiten, me gustaría, si así lo tienen a bien, cederles la palabra, porque entiendo que parte de su visita radica en hacer algunas preguntas, sugerencias o cuestionamientos respecto al proyecto. No sé en qué orden desean participar. Entiendo está Plan Estratégico Juárez, Desarrollo Económico de Juárez y la Sindicatura. Para que pudieran ayudarnos a tomar nota de la gente de Juárez, si están en posibilidades de dar respuesta ahorita mismo, yo les pediría que ahorita mismo dieran respuesta. Claro. Y si no, que prepararan la información para que este jueves den respuesta en el tema que les comentamos para este jueves. Primero, están citados o invitados algunos organismos que mostraron interés o inquietud respecto al proyecto para en la mesa de trabajo. Entonces, sin más, Síndica, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Y bueno, pues agradecer la oportunidad de poder exponer aquí estas preguntas y bueno, pues más allá de poderlas contestar también, aclarar algunos temas. Nosotros estuvimos analizando el proyecto de costo-beneficio de Juárez Iluminado. Como ustedes saben, pues pertenezco a la comisión, etcétera, bueno, en calidad de participante, con voz pero sin voto, y estuvimos analizando las cifras. Por ejemplo, a ver si hay una forma de poder clarificar estas. En el monto total de inversión, el costo total del proyecto asciende, dice que el costo total, a ver si estamos correctos, asciende a 766.847.956
pesos con IVA incluido. Ese es el costo del proyecto que aparece en el documento. En el mismo documento, en la sección 4.6 del documento de costo-beneficio, no sé si lo tienen por ahí, aparece una cifra en donde se incluye como ya el total costo de la inversión público-privada en una cifra de 784.845.956 pesos, lo cual pues son dos cifras diferentes, ¿sí me explico? Entonces nos gustaría saber cuál es por qué es la diferencia, y la diferencia es de 18 millones de pesos. ¿Pueden responder a ese punto o No, no se da respuesta por lo de la precisión y que estamos considerando para la ahí lo traía. Ahí existen unos incrementos que ahorita que nos los pase el licenciado Cibes, estos incrementos son lo que tenemos que poner en el APP de un porcentaje de supervisión de obra, un porcentaje de aperturas de créditos, no que vayamos a aperturar nosotros, sino que se tiene que reflejar en el documento. Y vienen otros que aquí ahorita, ahí los tenemos detallados, es lo que te dan los 18 millones de pesos que te aumentan el monto de la inversión. Licenciado, si gusta, mire, yo sí les pediría que todo quede grabado, que tomen nota Bien. Y que diéramos respuesta puntual. Y si no se puede ahorita, no estamos obligados a saber todo de todos. Entiendo por lo que comentó el compañero que falta la parte financiera, que es un tema muy importante, que el jueves se trajeran las respuestas a lo que no puedan dar respuesta ahorita, lo que sí, adelante. Nada más, licenciada, la cifra que le contrastaba era la de 766 contra la de 784, ¿verdad? Sí. Y una se encuentra, la de 766 millones está en la sección 1.3, monto total de inversión, y en la otra en la sección 4.6 del mismo documento. A ver si se pudiera ejercer la diferencia. Yo opino que si existe una razón, pues también se vea reflejado en la primera parte. Adelante, señorita. Hay otra pregunta. Creo que había otra por acá. Sí. Esto está bueno, ahí creemos que también hay una discrepancia en las cifras. No sé si nos puedan aclarar estas cifras. Lo voy a leer tal cual, ¿verdad? Al analizar las cifras de operación y mantenimiento, estamos con los gastos de operación y mantenimiento. Ok, entonces miren aquí, la primera tabla que muestra el proyecto en la página 7 indica un gasto anual estimado de operación y mantenimiento que asciende a 166.643.442 pesos. Al compararlos con la segunda gráfica que está en la página 8 del mismo proyecto, del mismo documento, que muestra el documento representando estas cifras, el total de gastos de operación y mantenimiento por los próximos 15 años, indicando una tabla a ejercer por 2.333.008.188 pesos. Y luego tenemos las alternativas, ¿no? La tabla de alternativa 1 del programa de mantenimiento y la tabla de alternativa 2 de la situación con el proyecto propuesto. Al analizar las cifras anteriores, que es 2.333.8.188 pesos dividido entre 15 años, el resultado de esto refleja un gasto de mantenimiento anual de 155.533.833
879 pesos con 20 centavos, que difiere del importe que aparece en la primera tabla. Lo anterior indica que la cifra se determinó pues parece ser incorrectamente, considerando 14 años de mantenimiento, pues al multiplicar, al dividir, 2.333 millones de pesos, 8.188, entre 14 años, nos da un total de 166.643.442 pesos y no la cifra de 155 millones. Es decir, vuelvo a repetir, 2.333 millones, 8.188 pesos entre 14 años nos da la cifra que aparece ahí. Creemos que debe de ser entre 15 años, es decir, debería reflejar otra cifra. Entonces, en la página 7 del proyecto, en especial en el punto 1.6, relativo al horizonte de evaluación, se consideran 16 años, el primero destinado a la inversión y 15 años de operación. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Parece que se está dividiendo entre 14 años y no 15 en una parte del documento, y pues esa es básicamente. ¿Estás aclarado el juez? Sí, está claro el juez también. ¿Tiene alguna otra duda, síndica? Si no, para cederle la palabra a alguien, ustedes me indican. Propiamente sería relativo a los costos de operación administrativos del alumbrado público, ¿dónde estarían efectuándose dentro de la alternativa 2? Porque no los están incluyendo las evaluaciones hechas al presupuesto dentro de nómina del alumbrado público, los 40 millones de pesos que en este año, en este ejercicio fiscal, se contemplan. No lo están metiendo en la alternativa 2. En su proyecto anterior sí los estaban incluyendo, porque esta vez es la omisión de los 40 millones de pesos respecto a la nómina del alumbrado público. Muchas gracias, doctor. Gracias. Igual dan respuesta el jueves de ese tema. Sí, perfecto. Nada más una cuestión. Sí. Aquí traen una serie de documentos que nos gustaría que todo el mundo tuviera, que aquí traemos la información. Sí, o sea, Sí, claro, puede circular la confianza. Nada más para precisar, los 40 millones te refieres tú de por qué no se ven reflejados. Eso se va a reflejar en la alternativa 2 dentro del proyecto. Sí, bueno, sí, Buenas tardes. Sergio, ¿verdad? Sergio Mesa de Planes para entender la dinámica, se está dando esta exposición de parte del gobierno municipal y sus observaciones. Sí. Y en la medida en que estas vayan desarrollándose por parte del municipio, seguirá avanzando en el proyecto. Así es. Bueno, primero, nosotros hemos estado solicitando desde hace tiempo el diagnóstico completo del alumbrado público, y lo que hemos visto nosotros en el documento se habla más bien de un censo. Entonces, lo que nosotros estaríamos planteando es, empecemos por un diagnóstico de iluminación de la ciudad, porque no lo hemos visto. Probablemente exista. ¿Sí? Perdón, Sergio. Sí. Para entrar un poquito más en contexto, defíneme qué sería para ti un diagnóstico, qué datos esperarías. Lo que nosotros les presentamos en las recomendaciones es el diagnóstico de iluminación, el diagnóstico energético, el estado de la infraestructura, ¿sí? Básicamente con esas tres cosas. El diagnóstico energético, nosotros tenemos información de que la CFE ha estado, no en esta administración, desde 3 administraciones anteriores, ha efectuado un sobrecobro que suma 420 millones de pesos que están ahí pendientes. Y bueno, queremos ver esa parte incluida en el diagnóstico y en todo el proceso que juega esto. Y bueno, aquí esto obviamente no es para contestar ahorita, procuramos ver el jueves, simplemente. Sergio, perdón, porque a lo mejor
a lo mejor nada más soy yo, me pido una disculpa, quiero entenderte bien. Ustedes cuentan ya con un censo de la Comisión Federal de Electricidad. Quiero pensar que la parte del diagnóstico que tú quieres ver es de ese censo qué funciona y qué no funciona. Quiero pensar también que en cuanto a diagnóstico de iluminación, quieres saber qué tipo de luminarias se están planteando para qué tipos de calles No, el diagnóstico de iluminación que plantearon los expertos que nosotros convocamos en una mesa técnica se refiere a los niveles de iluminación con los que cuenta la ciudad en las diferentes avenidas, en las diferentes calles, un diagnóstico a profundidad de la iluminación, no un inventario. La CFE hizo un inventario muy interesante donde nos dice, y que está aquí en el documento que presentan ustedes, es la tecnología de las lámparas, la potencia de cada lámpara, la pérdida que hay por cada tecnología, pero esto es con fines de cobranza, ¿no? Eso es para que la Comisión Federal de Electricidad sepa cuánto va a facturar. Esto no significa que sea un diagnóstico de la iluminación, es un inventario que se hace del tipo de luminarias y luego cuántas están medidas y cuántas no. ¿Sí? Okay. Entonces, aquí el punto es lo que proponen, son recomendaciones que les hicimos llegar también a ustedes, tiene que ver con los niveles y la iluminación que existe en la ciudad. Porque una cosa es el diagnóstico que se hizo sobre el tipo de lámparas y otra cosa es cómo está iluminada la ciudad, cuál es el estado de la infraestructura del alumbrado. Eso como un primer punto. Pero ahorita surgió algo muy interesante. Sergio, espérame, si quiero puntualizar en ese tema. Si me lo permites, y ahorita te cedo la palabra de nueva cuenta para continuar. Horacio Granados es parte de un equipo que nos está ayudando a nosotros, porque también entenderán que no somos expertos en el tema, y volverse ingeniero eléctrico, electrónico y no sé qué más en poco tiempo no es tan fácil. ¿Nos puedes traer un poco de acuerdo a lo que con una marca, a qué se refiere? Claro, creo entender y si estoy equivocado, me vas a saber, por favor, entiendo que un diagnóstico significa cuántas lámparas tenemos, de qué tecnología, de qué potencia, qué niveles de iluminación tienen con respecto a la norma, y un punto muy importante, al menos que así lo vi yo, cuánto debemos de pagar por ese uso de energía y cuánto nos está cobrando la Comisión Federal de Electricidad. Yo resumiría en eso su petición, ¿estoy correcto? ¿Coincidimos? Sí, claro. Bueno, independientemente que Jesús aquí nos haga algún señalamiento propio, definitivamente toda esa información está dentro del proyecto, no sé si ya tuvo oportunidad de verla. Tienen el censo de luminarias de alguna manera, las calidades de estas, es decir, su tecnología, vapor de sodio, aditivos, etcétera. Sí, etcétera. Vienen los requerimientos mínimos que se establecieron para el proyecto, que desde luego jamás van a ser los que necesita la ciudad por completo, y eso lo ha venido diciendo el alcalde desde el principio, ¿sí? El número de arrotantes, de sustitución de bases, de postes, de brazos, que se determinaron son sobre todo en las zonas que nos permitirán cumplir y que el licitante tendrá que ajustarse a cumplir con las capacidades de luminosidad y además que establece la norma oficial mexicana, sobre todo la 031. Entonces, la información realmente aquí está, ¿sí? Tal vez no ha estado a la disponibilidad del plan estratégico de Juárez, como es el caso, pero está integrada en el proyecto, la información. Nosotros nos interesa que a través de, obviamente, de los especialistas pues podamos debatir sobre la misma o en todo caso aclarar dudas específicas de manera técnica, pero toda esa serie de diagnósticos están incorporados en el estudio. ¿Por qué? Porque bueno, pues nos lo pide la norma y los lineamientos del proyecto, ¿sí?
Ingeniero, discúlpeme, ¿en qué página, a partir de qué página o Pues qué está, índice o...? está disperso por todo el proyecto de la iniciativa, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque forma parte de distintos aspectos del proyecto, pero está toda la información dispersa. Aquí, por ejemplo, en los requerimientos, por ejemplo, que arroja el dictamen, el diagnóstico en cuanto a algunos aspectos que son necesarios. Por decir, de equipo de control y medición en media tensión, estamos proponiendo 1.264 unidades de proposición. En equipo de control de medición de baja tensión estamos proponiendo 630 unidades. Arbotantes son 6.000 arbotantes, la sustitución de 6.000 arbotantes. Metálicos de altura mínima de 8 metros con doble percha. Brazos para postes, estamos hablando de 45.000 brazos para postes que deben considerar un diámetro de 38 a 51 milímetros, su longitud de 50 a 2 metros 40. Bases de concreto, 6.000 bases de concreto, considerar bases prefabricadas de 1,20 por 1,50. Registros de concreto para alumbrado, 900. Considerar registros con dimensiones de 70 por 70 y de 40 por 40. Postes de concreto, 1.000. Tubería de polietileno, 200.000 metros lineales, en diámetro de 32 o 30, etcétera, ¿no? O sea, aquí puedo seguir hasta donde ustedes quieran, ¿verdad? Conductor de aluminio tipo PSD, estamos considerando 1.000.000 de metros lineales, calibres de 1, 2 y 6, etcétera. O sea, en el proyecto de sustitución, de hecho se aprecia ahí un cuadro, no sé si lo vio, ingeniero, donde tenemos ahorita lo instalado con pérdidas, lo que estamos perdiendo en la tecnología de vapor de sodio, lo que estamos perdiendo en cerámicos, en ahorradoras, y luego la propuesta de sustitución en watts, ¿verdad? Para efecto de lograr el objetivo, obviamente tratando de agrupar eso, ¿no? Entonces, digo, la información que está aquí dibujado, dispersa por el documento. Sergio, ¿querías comentar algo más del tema? Sí, se mencionaron cosas muy interesantes. La primera tiene que ver, y esto sí pediría de favor ustedes que conste en el acta de lo que está grabado. Mi querido amigo, todo se queda videograbado y se sube a la página del Congreso. Genial. Primero, el diagnóstico, que muchas de las cosas que comentó tiene que ver con lo que se está requiriendo. Sí. El diagnóstico es lo anterior a eso, y eso en realidad no está en el documento. Comenta que está disperso a lo largo de todo el documento, sin embargo no existe una sección donde venga completo, como usted lo señaló, de una manera integrada y muy clara, donde esté este diagnóstico que incluya todo lo que usted mencionó. Por otro lado, Sergio, déjame si te interrumpo. ¿Tienes un ejemplo tipo de eso que tú acabas de decir? ¿Tienes un ejemplo tipo en una o dos filinas, una hoja de Excel con, no sé? ¿Lo podemos ver el viernes? Pues, sí, claro, sí. Yo te pediría que fuera antes. Si nos haces llegar el ejemplo tipo en la tarde o mañana, para poderlo circular y que ellos, porque es a lo que yo me refería ahorita, que a lo mejor incluso yo te trato de entenderte, pero a la vez sí y a la vez no. Entonces ya vi un ejemplo tipo, si la información está ahí, está dispersa por todos lados, bueno, ellos tendrán que arrastrar lápiz durante 24 o 30 horas para conjuntarla y poder ver el ejemplo tipo que tú traigas y poder decir, ok, sí existe lo que... ¿Sí? Pues, si me permite, el tema de la propuesta que hicimos nosotros no fue así tipo ocurrencias, es a base de un diagnóstico que se realizó donde vimos las actuales con lo que contamos ahorita en el alumbrado público, y de ahí se derivó de ese estudio cómo podíamos con la tecnología LED cómo impactar la ciudad de los diferentes puntos que tenemos de la ciudad, que son las avenidas, todos los tipos de avenidas. Entonces ahí es donde tenemos, como dice el presidente, si nos permites, cómo quieres una información, lógicamente sí la tenemos, porque para haber llegado a este documento tuvimos que haber realizado anteriormente. Qué bueno que comenta eso el administrador de la ciudad,
porque a lo largo del proceso nosotros estuvimos solicitando toda esa información para poder analizarla y ver cómo es que se llegó a esas conclusiones. Ahorita lo único que de lo que nosotros, lo comentó usted muy bien, no ha estado a disposición no solo del plan estratégico, porque no solamente el plan estratégico está interesado en esto, sino que hay una multiplicidad de organismos, tanto sociales, empresariales en la ciudad, que estamos requiriendo la información para poder hacer esos análisis como el que hizo la síndica. Nosotros el jueves estaremos presentando de los dos únicos documentos que hemos tenido acceso, y ninguno fue por iniciativa de la administración municipal, es el documento integrado y el análisis costo-beneficio, y tenemos una serie de observaciones que vamos a presentar en un resumen ejecutivo el jueves para entrarle a este tema. Sergio, preciso en ese tema, sí. yo igual te sugeriría, si el resumen ejecutivo no lo pueden hacer llegar un día antes, para que los señores vengan y den respuesta al tema. Si ellos tienen que dejar un equipo técnico analizando, que lo dejen analizando las horas que sea necesario, si tú lo tienes a bien. Y si no, bueno, pues aquí llegamos y discutimos el tema y nos volveremos a citar para lo que no se pueda dar respuesta en el tiempo informativo. Una consideración para ver el tiempo en que se llevó a realizar, elaborar todo esto. Ha sido un trabajo inmenso de parte de los equipos que ustedes han involucrado para poder realizar los análisis. De nuestra parte, pensar en pedirlo en horas, pues nos parece un poquito desproporcionado. El compromiso nosotros lo hacemos para entregarlo el jueves. Y algo muy importante que nosotros solicitamos, incluso el oficial mayor se comprometió a publicarlo, es toda la información relativa al proyecto, o sea, todas las fuentes para poder llegar a esto, que estén disponibles a todo el mundo para que todos podamos realizarlo. Públicamente, a organismos empresariales y a nosotros, se nos mostró una presentación de PowerPoint de 19 o 20 filminas y pues no hubo papeles de trabajo. El día de hoy nos contamos con esto. Entonces lo que nosotros pediríamos de consideración es que se publique, ya sea en el sitio del Congreso, que ahorita es donde está la pelota, que se publique toda la información actualizada que usted comentó, que es muy interesante, porque nosotros las observaciones que tenemos es sobre esto, y entonces ya eso nos implicaría pues tener que hacer los análisis, ¿sí? Hay una serie de economistas y de financieros revisando todo eso a fondo, que es el resumen que les estamos planteando, y lo que comenta usted también me parece muy acertado, que se convoque, tú también lo comentabas ahorita, que no necesariamente nosotros discutamos, que traigamos más gente a discutir esto. Y la última, con esto cierro, aquí la mayoría de los que estamos participando en este Juárez, la propuesta sería que la siguiente reunión para discutir la Comisión de Hacienda se realizara en Juárez, puesto que los que estamos aquí sentados, la mayoría del diputado al diputado, creo que todos venimos de aquí. Ahí quizá sí pueda llevarse a cabo. Tendrás que disculparnos, nosotros este jueves tenemos agenda aquí en el Congreso, ya está citado a la reunión de mesa de trabajo, muy probablemente otra, con mucho gusto lo consideramos para estar en Juárez, pero esta sí de plano es complicado. Sí, la próxima semana sí podemos tener mesa de trabajo en Juárez. Sin embargo, yo sí les pediría que acudieran a la convocatoria de este jueves. ¿Sí? ¿Quiere comentar algo, diputado? Sí, presidente, buenas tardes. Muchas gracias. Nada más preguntar, porque sí me llama la atención la observación que ruta el ingeniero, bueno, el compañero, el asesor, dice que la información está aquí en el documento que se nos entrega. Dice, pero no está en el que tienen ellos. No, sí está, ahí lo tienen ellos. Sí está. No, sí está, dispersa a lo mejor lo que él pide, y sí, entiendo que es lo que el diputado le solicita, pues que nos diga cómo desea que se está la... la misma información en los dos puntos, entonces no es retiro mi punto. Iba a preguntar por qué estaba una y otra en otra. No, sí está. No, si todo está igual, entonces es cuánto.
Sí, ahorita les vamos a presentar algo de un municipio pequeño, pero que creo yo que nos puede ayudar a dar un norte de cómo pedimos la información para concentrarla. Continuaremos con las participaciones. Sí, con todo gusto. Bueno, nuevamente gracias por recibirnos. El desarrollo económico de Ciudad Juárez hemos estado trabajando conjunto con otros organismos en Ciudad Juárez, universidades y empresas de los foros que realizamos en 2017. Evidentemente, como mencionabas, pues hay un documento muy extenso y muy interesante. Y la parte en la que digamos nosotros nos hemos enfocado un poco más ha sido en la estructura o la fuente de pago del proyecto, que es el DAP. Y un tema adicional que viene digamos que viene aparejado con esto es la situación financiera del municipio de Juárez, no calificada por desarrollo económico mucho menos, sino evidentemente la ley de disciplina financiera emite indicadores, varios indicadores de deuda pública, de servicio de deuda, de obligaciones a corto plazo, indica los ingresos de libre disposición y de cierta manera pues va dando un semáforo que nos va indicando la posibilidad que tiene el municipio para cumplir con estos proyectos. Entonces, lo que a nosotros nos han hecho notar es que hacer el DAP, un impuesto que de alguna manera ha sido declarado inconstitucional, podría, no voy a decir la visión que nosotros traemos, y al haber amparos que han sido ganados por las personas que los presentan, ¿no? Digamos, podríamos correr el riesgo de que hubiera algunas visiones que indican que al declararse constitucional de cierto impuesto puede ser declarado constitucional en su generalidad, pero bueno, obviamente tampoco soy abogado. Y el tema, lo que decimos es, bueno, si el DAP no entra, entonces entrarían las participaciones federales como garantía del pago del proyecto. Y lo que nosotros, de cierta manera, quisiéramos discutir, dialogar, con la próxima también el jueves, es buscar nuevas posibilidades de financiamiento de pago para el proyecto que pudieran involucrar tal vez recursos de los puentes, tal vez una estructura diferente en cuanto a las garantías de las participaciones federales, hablar un poco de la deuda y el diagnóstico que se tiene sobre el municipio, que entiendo que no es un problema de situación actual, que se ha venido, digamos, recorriendo y es una situación pues, no solo del municipio, es del Estado y pues, bueno, es un tema que ayer estábamos en las mesas de coordinación fiscal que hizo la Cámara de Diputados a nivel, estuvieron ayer en Chihuahua y pues bueno, realmente vemos que la situación fiscal del país realmente es ciertamente interesante y complicada. Entonces, nuestra preocupación, sobre todo es, si el municipio es tratar de aperturar, buscar nuevas maneras de pagar el proyecto. Entendemos que está el DAP, están las participaciones federales y tal vez estar abiertos a buscar, digamos, esquemas adicionales que pudieran cubrir el proyecto. Y al final del día lo que diría es que nosotros como organismo, por supuesto que estamos a favor de un proyecto de iluminación para las ciudades altamente necesario, ¿verdad? Se han hecho ya bastantes trabajos a varias mesas, se han presentado bastante información y sobre todo pues esto sería tal vez un tema que nos gustaría presentar cuál es su opinión sobre este diagnóstico que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el municipio de Juárez en cuanto a su nivel de endeudamiento y la capacidad que tiene para dejar en garantía las participaciones federales para nuevos proyectos, ¿no? Digamos, esto sería un poquito nuestra Okay. Aquí yo le preguntaría a la parte jurídica del municipio. Ustedes, por supuesto, que traen bien estudiado el mecanismo de cómo funciona una APP. Y quiero pensar que aún y cuando, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder a pesar de la deuda que tiene el municipio, aplica la APP por este monto para el municipio. Pues, ¿nos pueden explicar un poco el tema? O igual lo dejamos para recibir a los financieros el cual ustedes me indican. No, a mí sí me gustaría explicar este tema. Nosotros ahorita tenemos lo del DAP, el derecho al alumbrado público, y ahí se está considerando
para el pago de lo que es la energía eléctrica, lo de la inversión y lo del mantenimiento. Nosotros lo tenemos como techo presupuestal, es alrededor de 22 millones de pesos mensuales. Si nosotros tuviéramos el recurso suficiente o el dinero suficiente para atender a otra partida federal o otra área presupuestaria del municipio, lo haríamos, pero tenemos el DAP, que si también nos vamos atrás, se encuentra en un fideicomiso, donde ese ingreso es única y exclusivamente utilizado para derecho de alumbrado público, para todo el tema de áreas de alumbrado público, ya sean refacciones, ya sean planes, proyectos, etc. Entonces, ¿qué pasaría? Ahorita si estamos calificados nosotros por las casas de bolsa, estamos calificados, sí, estamos calificados, estamos bien, tenemos nuestra deuda que sí hemos estado arrastrando otras administraciones. Pero ¿qué pasaría si llegara a faltar el DAP? Tendríamos que tomar nosotros recursos, ya sea de penales, de regulación de dominio, de multas, etcétera, etcétera, porque no pudiéramos dejar sin atender ese servicio tan indispensable que está en la ciudad. Ahorita contamos nosotros con eso, y sí quiero dejar muy claro que es el techo presupuestal que tenemos nosotros con el tema de cuadros iluminados. Usted habla de los recursos de libre disposición con los que cuenta el municipio, en caso de que no se completara con el DAP, echarle mano a ese recurso. Si desapareciera, tendríamos que tomar de... No es un tema que va a desaparecer, pero yo ahí difiero un poco del asunto de los amparos y que no es impuesto, que es derecho y otros temas más, y que cuando resultan los amparos es más que todo en la forma del cobro y no en el fondo. Es un tema que ya hay jurisprudencia a nivel nacional en este asunto y hay muchos proyectos trabajando como este en el país. Pero bueno, ese lo discutiremos a lo mejor un poquito más fino en el jueves. Con lo que yo sí me quedo es con la propuesta o sugerencia que ustedes están buscando nuevas metodologías de financiamiento para este tema. Pero escuché el asunto del fideicomiso de puentes, a riesgo de que se tope usted a Vicky Carabedo. Bueno, sí, ¿verdad? No sé quién fue el factor que se le costó el camino. Ya nos tocó también, a ver si recuerdas cuando estábamos en las mesas técnicas que también Sí, pero mira, la ciudad tiene demasiadas necesidades, es muy grande y tenemos poco dinero. El fideicomiso de los puentes ya traemos proyectos de diques, que si no hacemos los diques y llega a haber una lluvia fuerte de esos 5 diques, va a ser una catástrofe en la ciudad. Tenemos demasiadas necesidades. A lo que voy es de que ahí tenemos el DAP. El DAP es para eso. De hecho, usamos el DAP para pagar la energía eléctrica y para pagar todo lo que se refiere al alumbrado público. ¿Para que yo buscar otro rubro del que ya tengo, si ya lo tengo ahí? Porque puedo pedir prestado, puedo entrarle en las otras partidas, pero lo veo. Sí, la tendencia que hemos visto en los últimos años, hay veces en los que, y ustedes lo conocen, por aquí traigo el dato, que fue el 2015, 2014, hubo un déficit, ¿no?, en la cobranza del DAP, es decir, faltaron 40 millones de pesos digamos, en el saldo neto de recursos, y ahí tendría que haber participado el municipio centrado con su presupuesto a cubrir, ¿no?, el faltante, porque no habría excedente. Tal vez podríamos hablar tal vez de partidas presupuestales dentro del presupuesto del municipio que pudieran dedicarse o tal vez catalogarse, etiquetarse para, digamos, esta circunstancia, ¿no?, de pago antes de que entraran participaciones federales, privilegiar, digamos, esta inversión en infraestructura que es tan importante en lugar de otros rubros de gasto que pueden ser, digamos, no sé si más superfluos o menos estratégicos, ¿no?, como es esto, ¿no? Entonces realmente la propuesta nuestra es aperturar, buscar alternativas adicionales que pudiéramos nosotros tener, dada la, digamos, relativa fragilidad que podemos tener con este derecho, entendiendo que efectivamente está ahí y su destino es para esto, ¿no? Entonces tal vez haber una discusión sobre eso, si pudiéramos analizar fuentes adicionales de pago, si hubiera algún problema en cuanto al DAP antes de comprometer participaciones federales, porque a mí el día pues sabemos que Juárez tiene una carencia enorme de servicios
y yo creo que ni con el fideicomiso ni con el presupuesto que tenemos pues no la vamos a acabar, ¿verdad? No va a ser suficiente. Entonces, eficientar el gasto público y tratar de destinar nuevos recursos etiquetados para esto si aquello no funcionara. Yo quisiera puntualizar ahí una cuestión importante. Se ha dicho mucho que es una fuente volátil lo que se recauda por el dato. Y eso para mí es un mito. O sea, la realidad habla lo contrario. Llevamos muchos años, décadas, ya más de una década, que toda la infraestructura del alumbrado público, el gasto corriente, el mantenimiento, todo se ha financiado exclusivamente con lo recaudado por el daño. Los amparos representan, los concedidos, una mínima cantidad, mínimo porcentaje de lo que se recauda. Yo les puedo decir, creo son alrededor de 7 millones de pesos para este año lo que se tiene proyectado, que es lo que se va a regresar por concepto de ese derecho. Entonces, inclusive ha ido en decremento la cifra que se ha estado regresando, porque hemos organizado una defensa jurídica más efectiva en los amparos que se promueven, precisamente porque, como bien lo dice el diputado, no es que el derecho sea inconstitucional en sí mismo, sino la forma o la fórmula para cobrarlo. Y es difícil porque, por ejemplo, pues si lo haces con relación a los metros cuadrados que tiene la construcción, pues no es equitativo. Es muy difícil calcular porque el derecho no nada más es el foco, el servicio no es el foco que tienes enfrente, sino es el que se brinda a toda la ciudad. Entonces, se ha estado cuestionando, pero han existido todas las pruebas. En todo el país se está cobrando, y en todo el país es una mínima cantidad que se regresa a virtud de los amparos. Entonces no es una fuente volátil, al contrario, diría yo, es una fuente totalmente sólida, y aún en el evento inadmitido de que se dejara citar, desaparece el DAR o no se recauda nada, podrá dejarse de cubrir otros servicios, pero menos, porque el servicio de agua potable, el servicio de alumbrado público, entre otros. Entonces, la fuente primaria es lo que se recauda por el derecho de alumbrado público, y solamente a manera de garantías se establecen ahí otras participaciones, pero las garantías nada más son para cumplir un requisito que la misma ley de asociaciones público-privadas lo exige, pero no porque tengamos la proyección real de que se vaya a tener que hacer uso de otra fuente de financiamiento. Más bien, el pensar que se va a tener que hacer uso de otra fuente de financiamiento alterna, eso es decidir con base a cuestiones irreales. Sí, antes de darle la palabra, voy a tocar pedir primero la palabra a Sergio, luego usted y luego la síndica. Sí, no la vi. Sí, discúlpeme, adelante. Bueno, es algo sencillo. En el proyecto, en el costo total del proyecto, que asciende a 766.847.956 pesos, con IVA incluido, ahí en ese monto se encuentra el rubro integrado del censo de la instalación de las luminarias. Es decir, ¿en qué consistiría este censo? Porque desde mi perspectiva yo pienso que pues, el censo es anterior, ¿no? Es para saber qué es lo que tenemos, para poder proyectar, ¿no? Lo que nos hace falta, etcétera. Porque está incluido este rubro y de qué se trataría entonces, o sea, de qué censo se estaría hablando. Y no sé si quieres ahora sí para proponer
también tenías la observación de los costos. Propiamente tiene que ver con respecto a la graduación del DAP. Ahorita el secretario del Ayuntamiento mencionó que hubo superávit dentro de que han sido 10 años, ¿es correcto? No, dije más o menos 10 años. desde que se... Bueno, los datos que tenemos por parte de las sindicaturas son propiamente de la tesorería municipal. En el 2017 hubo un déficit de 31 millones por recaudación del DAP. ¿Sí? Hubo ingresos por 244 millones, mientras que hubo pagos por servicio de alumbrado de 275 millones. Hubo un déficit de 31 millones en 2017. En 2018 hubo menos, fue menor, fueron 8 millones de déficit. Entonces, el argumento de 10 años de que ha estado aumentando no es propio, dada la información propia de la tesorería municipal. Debe considerarse el DAP como un ingreso contingente propio, ¿sí? ¿Qué se debe considerar este ingreso contingente? Que no es seguro, ¿sí? Realmente no es seguro. Datos de la Comisión Federal de Electricidad argumentan que en el 2015 estaban aumentando el 25% anualmente los amparos del DAP. Ponen en peligro las finanzas públicas del municipio en esos amparos. Sería Sergio. Sí, ¿Me permite Sí, adelante, por favor. Sí, me permite nada rápido, las cifras que mencionaste es lo que yo mencioné, es decir, ha habido años, ¿no?, en los que no sería suficiente el pago, entonces ahí tendría que entrar, entendiendo, mencionabas las participaciones u otros recursos, por eso decía, ¿no?, que sería bueno ir armando un esquema desde el inicio, ¿no?, que pudiera ser adicional a las participaciones o antes de las participaciones, una partida ya presupuestal en el presupuesto del municipio que nos diera, digamos, algún margen para... Gracias. ¿Se me permite contestar la pregunta sobre el censo? Sí, efectivamente tenemos el censo de Comisión Federal de Electricidad de 2018, donde dice que hay sodio, líquido metálico, LED, ahorradoras, etc. El censo ahora es cambio de tecnología y en un plano, antes había 100 de 100, ahora hay 100 de 50 y se lo lleva a Comisión Federal para que me reconozca el ahorro. Hay que hacer un nuevo censo con lo que se va a instalar. Sí. Sergio. Nada más digo, les quería pedir una disculpa, saben que tengo yo, ahorita es cambio de presidencia del CODECH y nuestro presidente cambia, entonces soy parte del consejo, tengo que ir a asistir allá a la secretaría ahorita hasta a Quijote, les pido disculpa por retirarme, nos vemos el jueves, pero les agradezco la verdad las respuestas y la mesa que aquí nos han compartido, la comisión, muchas gracias. Y les pido nuevamente una disculpa por retirar. Gracias. Algo que está planteado en el proyecto que es importante considerar en el DAP, y a lo mejor sería parte de la discusión, mandarlo, porque no creo que lo vayamos a abordar aquí, y si necesitaríamos traer expertos en esos temas, es el incremento anual que se está considerando del 5% en el DAP. ¿Sí? Que se pudiera explicar en qué va a consistir, si es un incremento anual de 5% a la tarifa doméstica y si eso también se va a reflejar en las tarifas comerciales e industriales, porque entonces ahí sí no se necesita una bola de cristal para saber que hay abogados y despachos que a eso se dedican y crecería el número de amparos contra la verdad, ¿no? Entonces ahí hacer ese análisis, las proyecciones que han hecho, la información que tengan, a lo mejor eso es algo que puede continuar analizándose a lo largo de las mesas, porque pareciera que un peso al bimestre pues es de poquito. Si corremos los 15 años estamos viendo que el incremento acumulado es del 108%. Si eso lo proyectamos a tarifas comerciales y a tarifas industriales, estamos hablando de más millones de pesos, ¿sí? Ya no estamos hablando de a pesito bimestral, ¿sí? Entonces, eso que se explicara, mejor ahorita no, cuando están saliendo más dudas, con más amplitud y bueno, viendo números.
que preparen la respuesta para el jueves, por favor, diputado Carrera y luego Horacio Hernández. Sí. Sobre si es algo de la parte de la versión presidencial. No. Aquí hay economistas también. Y me parece que es un poco. Me parece un poco arriesgado quererle dar cierta certidumbre presupuestal al DAP, depende del consumo. Y aquí Misael me da que el consumo pues, se comporta de manera sospechosa, digamos, por decirlo de alguna forma. Quién sabe qué ocurra. Y además se supone que cada vez los aparatos que estamos utilizando pues van a tener más eficiencia energética. Yo no vi un refrigerador de hace 15 años, gastaba menos energía que la que puede gastar ahorita. Dentro de 15 años, quién sabe si usemos todavía refrigeradores, seguramente pudiera haber una variación en el consumo. Entonces me parece muy arriesgado quererle apostar a que tiene esa presupuestar el TAP, porque es el partir del consumo, y el consumo se puede modificar de una forma que puede, de tal forma que nos permita o que tengamos que comprometer mucho de las participaciones federales para poder canalizar este proyecto. Sí habría que revisar esa parte, más allá de la parte que es o no anticonstitucional, el tema del consumo, que eso nos puede modificar bastante el proyecto. Si ahorita es 10% de 15 años, puede ser del 20% de las participaciones federales, y ustedes que están ahí saben que es muchísimo, 20% de participación, para que lo consideren. Sí. Adelante. Si me permite, diputado, el próximo jueves para reunir con nosotros el ingeniero Lara, que trae información exacta, porque yo tengo entendido que no es así como lo está mencionando, que está fijo. Se modificó el DAP, es fijo ahorita y son 40 pesos trimestrales por la realización. No doméstico, pero lo otro. De hecho, déjeme comentarle que la base de consumo desapareció, ¿verdad? Porque precisamente era lo que hacía más endeble precisamente al DAP hace un par de años, cuando traíamos esas estadísticas tan alta de amparos, era precisamente por eso. La mayoría de los amparos establecían precisamente que no podía ser la base del derecho del consumo porque este era un servicio de carácter federal, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente ahorita, como está, y desde que se reformaron el 175 y el 176 del Código Municipal, se estableció una tarifa que de hecho es diferenciada en cada municipio. Cada municipio ya de manera independiente ha hecho sus propuestas de tarifa para el cobro del DAP. Aquí, por ejemplo, lo que queda fijo en el 176 del Código Municipal es que sigue siendo el gran recaudador del DAP, la CFE, ¿verdad? ¿Por qué? Esto por aquellos que tengan un contrato de CFE. Pero, por ejemplo, toda la parte de recaudación que en el municipio de Juárez es aproximadamente de 10, 12 millones de pesos al año, y que es una parte que no se crea estratégicamente, se ha ido dejando precisamente para los amparos, es lo que se recauda a través del predial. ¿Que son de qué? De todas aquellas personas que no tienen una cuenta con CFE y por tanto CFE no recauda, pero que deben de pagar, ¿sí me explico? Pero realmente en ley de ingresos está ya establecido, diputado, ya lo desligó Juárez del consumo. O sea, Juárez ya no está ligado al consumo del usuario, En la parte doméstica. el 5%, en todo, el 100%. Es tarifa, una tarifa. Aquí se la puedo mencionar si gusta. Que esa sea la información que se publique, ¿no? Pues la ley de ingresos es pública, o sea... No, la ley de ingresos, todo este análisis que ustedes hicieron del DAP, que pudiera aparecer junto con la demás información para poder analizarla con más claro. El jueves que nos hicieron una presentación específica de este tema de los argumentos del DAP. Sí, de los puntos que... Otra pregunta ya para terminar, el tema del suministrador. ¿Se acuerdan que la vez pasada platicábamos? Sí. Yo decía, a ver, si la CFE ya no va a suministrar la energía eléctrica, va a ser otro ente. Yo me explicaron, es que la CFE puede cobrar el DAP, y luego no pasa, pero tengo con la duda, ¿quién va a ser el suministrador? ¿Hay un suministrador con la capacidad suficiente para podernos suministrar la energía eléctrica? Sí, si gusta, el jueves hacemos la precisión. Recordará que el ingeniero Lara comentaba de que ahorita lo que está con Otto Juárez en megawatts, ¿cuántos? 15, más o menos megawatts. Sí. El total de consumo anual de Juárez aproximadamente está estimado en 15, 16 megawatts. Comentaba el ingeniero Lara que nada más una de las plantas que se está poniendo está para producir, ¿cuánto? Cerca de 40, 50 megawatts. 40. O sea, nada más una de las plantas, 40 megawatts. Una de las
plantas que están instalando por la zona que es de Samalayuca, pues. Nosotros tenemos una en Delicias que está cercana a producir 40, tiene cerca de poco más de 30.000 paneles solares. Entonces, en ese orden de ideas, esa información se la podemos proporcionar me refiero con nombres de empresas, ¿verdad? Yo nada más comentar, por favor, sobre el comportamiento del consumo. Está calculado y la noche tiene, el consumo promedio en el país es de 12 horas por noche de oscuridad, que hace 4.380 horas anuales. Entonces, el proyecto contempla reparar el total de agentes de control que tiene el municipio, lo cual evitar que vayamos por la avenida y haya encendidos, por ejemplo. Y el resto de luminarias que tienen una fotocelda individual, va a ser una fotocelda nueva que debe evitar también que vayamos en alguna colonia y hay una prendida aquí y hay otra prendida para cualquier lado. Entonces, eso va a garantizar que la cantidad de consumo calculada sea la cobrada por Comisión Federal. Pero al final, ¿quién va a seguir cobrando aunque otro suministro sigue siendo Comisión Federal de Electricidad? Si no hay manera de que otro lo cobre, y además ya Comisión Federal de Electricidad cobra por cobrar. O sea, ya es un tema. Adelante, perdón. Primeramente, para contestar su pregunta, señorita síndica, sí es importante hacer los dos censos. El actual, para definir las cargas, la Comisión Federal de Electricidad cobra de acuerdo a las cargas contratadas. Hay municipios y miles de municipios que no han recontratado sus cargas desde hace 50 o 60 años y han cambiado 2 o 3 veces de tecnología, y nomás por no haber hecho ese censo posterior y recontratar las cargas, le siguen cobrando los consumos anteriores. Voy a hacer una analogía muy tonta, pero bueno, dice mucho. Imaginemos que vamos a una boda hay una boda y rentamos 50 habitaciones. El día de la boda dejan de ir 10 huéspedes y esas 10 habitaciones, como ya las habíamos contratado, tenemos que pagarles. Esa es la manera en que cobra la comisión. Nosotros la comisión, cuando había focos de bulbo, se contrataron cargas de acuerdo a la energía que consumía eso. Se ha modificado 3 veces la tecnología, no han vuelto a contratar cargas, y por eso son los 400 y tantos mil pesos que dice el señor, que sigue cobrando de más la comisión. Y es muy sencillo, porque la comisión me dice: oye, es que ¿cuándo me avisaste? ¿Cuándo me avisaste que ibas a cambiar ese foco? Eso es lo que necesitamos ahorita, desde el antes y el después. Una vez que tengamos el PST, después decirle a la comisión: ahora sí, mis cargas son el 30% de lo que tenía, y eso es lo que voy a recontratar. Bueno, nada más para aclarar un punto, sí. y bueno, es evidente la respuesta, agradezco la respuesta. Hay un censo del 2017 y un censo del 2018. ¿Cuál es la discrepancia entre un censo y otro en luminarias, en la información que varía de un año a otro? O sea, ¿cuál sería la discrepancia entre un censo y otro? ¿Cuántas luminarias? ¿Si me explico? O sea, eso sería interesante conocer. Otra cuestión, bueno, pues es el DAP. Ahorita estoy escuchando cifras del DAP, ¿no? En mi propio recibo de luz, la cifra es de 52 pesos. Entonces, si alguien me dice que es de 40 pesos, pues ahí hay una diferencia de 12 pesos, ¿no? Entonces, no sé si es fija, no sé si es... Entonces, yo sí creo que es inconveniente explicar muy bien cómo se cobra el DAP, la cantidad que se recauda y saber cuánto nos queda de remanente. En 2011, el Congreso del Estado, el Honorable Congreso del Estado, modificó precisamente el artículo 175, donde le permite a cada municipio definir sus propias mecánicas de cobro del derecho al alumbrado público, a efecto de que por lo menos recaude lo que consume de energía eléctrica por alumbrado público. Casi textualmente lo estoy nombrando, de manera que
ahorita cada municipio es responsable de establecer sus propias mecánicas para darle cumplimiento a este mandato, porque incluso después de esa modificación al 175, a los 3 meses, exhortó a los municipios a hacerle caso, puesto que 3 municipios hubieran más defendido. Y efectivamente, la mayor parte de los municipios establecieron cuotas fijas, de acuerdo a algunos por las colonias donde había menos posibilidades, más posibilidades, establecieron cuotas fijas. Y efectivamente también a la industria y comercio se le establecieron cuotas graduales. Sí, de hecho, Sí, estaría bien que aclararan eso. Una observación respecto a ese comentario. El derecho de empleado público, como lo determina, es un derecho, el cobro es por un servicio, ¿sí? A lo que hace referencia propiamente su participación es hacia las nominales no medidas, ¿sí? En donde el Comisión Federal establece una cuota fija sobre las nominales que no están medidas para poder hacer el cobro del TAP, no en general. Debe aclararse eso, ¿sí? 2. Sigue siendo sobre el consumo de energía que hace la luminaria. Sigue siendo un derecho por servicio. Definitivamente es un derecho, bueno, y una cosa es el cobro del derecho al alumbrado público y otro el pago de la energía eléctrica, pues porque tienen toda razón. Las lámparas que están conectadas directamente de la línea de transmisión se cobran las 12 horas que comentaba el compañero ahorita. Pero no usando la operación, es sobre propiamente las nominales no medidas. Nada más una cuestión, o sea, la duda sería, ¿el DAP que nos cobran a los ciudadanos es fijo o es variable o se cobra por, como dijo usted, por como veo hoy? Yo creo que estamos en un recinto en el que no podemos decir eso, ¿eh? Porque ellos aprueban la ley de ingresos. Y para no salir de ahí, pues aquí está, señora síndica. O sea, el cobro del DAP está establecido en el artículo 45 de la ley de ingresos del municipio para este 2019 y dice nada más, es muy breve, dice: el municipio percibirá ingresos bimestral o mensual por el servicio de alumbrado público que presten bienes de uso común de los señalados en el artículo 105, fracción tercera del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con la tabla de clasificación de cuotas fijas contenidas en los siguientes rubros: ley de ingresos. Tipo de predio habitacional, bimestral 40 pesos, mensual 20, habitacional alto 120, 60, habitacional consumo especial 800, 400, industrial pequeña 1400 bimestral, 700 mensual, industrial ligera 1, 2400 bimestral, 1200, industrial ligera 2, ligera 3, industrial mediana 2, mediana 3, industrial alta, sistemas de bombeo de agua potable y residuales, comercio pequeño, comercio bajo, comercio mediano, comercio alto, o sea, terreno baldío, predio rústico, 100 pesos, 50 pesos, etcétera, ¿no? O sea, está establecido como una cuota fija en la ley de ingresos, cuota que desde luego aplica en el caso de usuarios con cuota medida por CFE o servicio de CFE lo recauda, ¿verdad? Comentando haciendo una aclaración con respecto a ese tabulador que está presentando también. Ese tabulador es justamente uno de los motivos por los cuales se hacen los amparos en contra del TAP, porque ese tabulador está manejando el TAP como un impuesto, no propiamente como un servicio. Bueno, ese es un tema que no vamos a discutir ahorita aquí en la mesa. Sergio. Bien, ahorita se hizo referencia, a mí me gustaría hacer la solicitud formal, no sé si sea a través de este medio, tengamos que presentar un escrito para requerirle a la comisión que pida formalmente a la empresa APAP el diagnóstico energético y el estudio donde se demuestra la sobrefacturación del DAP y un adeudo de la CFE al gobierno municipal por más de 420 millones de pesos. Esto entendiendo que la inversión es de menos de 770 millones de pesos en el proyecto. Si el municipio de Juárez exigiera vía jurídica todo lo que se tenga que hacer, esos 420 millones de pesos se tendría para atender de manera rápida los puntos urgentes que se han identificado con seguridad pública y alumbrado. Se puede hacer ese cruce
y decir, con estos 430 millones de pesos cubrimos eso, y en vez de pensar en ahorita que hablaba Fernando de desarrollo económico, ya estuve explorar otras vías de financiamiento, ¿sí? Para que nos rinda más lo que ya tenemos y veamos la manera de hacerlo. Entonces, mi pregunta aquí es a la comisión, ¿presentamos un escrito o esto lo podemos tomar como un requerimiento formal, digamos ustedes? No es un tema que le corresponde directo al Congreso ni a la Comisión, sin embargo nosotros en el transitorio, suponiendo sin conceder una vez que se tenga el dictamen, podemos hacer la recomendación de que eso se inicie. Desconozco los mecanismos, esquemas jurídicos para el tema, ahorita le preguntaría a Horacio en qué consisten y los tiempos de resolución de los mismos. En mi corta historia yo no he visto que el gobierno federal regrese dinero a casi nadie, salvo que te llames Carlos Slim o algo así por el estilo. Bueno, yo rápidamente les comento un caso del 2010 en el municipio de Aldama, donde le demostramos a la Comisión Federal de Electricidad en sus propios documentos, los propios archivos, nos estaban cobrando 62 días mensuales en algunos circuitos. Honestamente, las mesas de trabajo a veces estamos buscando cómo optimizar, y qué bueno, nuestro quehacer, pero nos olvidamos de la discrecionalidad con la que se maneja la Comisión Federal de Electricidad en los dos sentidos. Yo les pregunto a los dos municipios si tienen alguna persona que efectivamente cuantifique cuánto está consumiendo su alumbrado público o si el tesorero no más paga. Número uno. Número dos, ¿qué certeza tenemos de que la Comisión Federal de Electricidad efectivamente nos está regresando el 100% de nuestro derecho al alumbrado público? ¿Quién tiene una estadística? ¿Quién tiene un dato preciso? La verdad es que ahí hay un tesoro. Ahondando en eso precisamente, es que se hace necesario para antes de continuar con este proyecto, que es a largo plazo y que es un costo importante, estudiar este adeudo que se tiene y ver la manera de rescatar ese dinero, como dice usted. Yo le pediría, permíteme. Mira, yo conozco esos estudios y son 3 empresas los que andan en mis municipios brindando eso. Te dicen que te sacan toda la facturación de cada luminaria, de cada circuito, te sacan la facturación y te sacan precisamente eso. Esta está pagada todo el día y te están cobrando las 12 horas y te llegan a los 420 millones de pesos. En una administración anterior que yo andaba participando, andaban en los 300 millones de pesos. Se intentó hacer ese tema porque es un recurso que te lo iban a regresar y lo podías impactar en cualquier cosa, en pavimento, en escuelas, en parques, etc. Se llevó un tratamiento como de 8 meses legales, mandar, demandas, etcétera, etcétera. Y como decía el diputado, pues no le ganamos a la CFE. La CFE empezó a presionar por otros temas y se tuvo que retirar el municipio con algo que le correspondía, que ellos habían hecho un estudio real con facturaciones, etcétera, hacer un alteo así de papeles y no se llevó a nada. Entonces, si nosotros nos vamos a eso, que bueno, que si nosotros lográramos los 440 o los 800, encantados porque los podemos impactar en calles, tú sabes todas las necesidades que tiene la ciudad, pero yo creo que si ahorita nos enfocáramos a esto, pues sí nos llevaría mucho tiempo para un proyecto que tiene tanta necesidad de la ciudad. Yo no me refería precisamente a esas empresas porque ni hace nada, la verdad es que la administración pasa y el juicio se queda en medias. Yo más bien me refiero a tener un control preciso de los circuitos que tengo y mes a mes estar monitoreando los altas y bajas. Esa es la manera en la que podemos definir efectivamente los consumos y poderle en momento decirle a la comisión, oye, me estás robando, me estás cobrando de más, porque ya todo lo pasado pues es... Yo quiero, para cerrar nada más, precisamente por eso escogimos el modelo de APP. ¿Por qué escogimos el modelo de asociación público-privada? Primero que nada, porque quien asume los mayores riesgos es el desarrollador y el inversionista.
Y si él no va a ser el que va a estar cuidando con CFE, que le reconozcan los ahorros en la tecnología, que le reconozcan, él es el que está poniendo en riesgo su propia inversión. ¿Por qué? Porque derivado de la eficiencia energética y de los ahorros que se reconozcan y demás, es de donde precisamente la fuente de pago va a seguir subsistiendo para efectos de ello. Pero no solo eso, en el contrato él estará obligado a realizar todos esos ejercicios, ¿sí? ¿A efecto de qué? Pues de tampoco perjudicar la fuente de pago que tiene el municipio, que en este caso es el ¿verdad? Entonces, por eso precisamente escogimos la figura de la asociación público-privada. Bien. Mostramos el aspecto de cómo se integra la información. Estaba por allá, ¿no? Ah, no, sí. A ver si eso, Sergio, nos ayuda a entender quizá un poco, a grosso modo, lo que tú estás solicitando. En el 2010, por medio de la Asociación Nacional de Alcaldes y en conjunto con la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía, definimos un modelo que pues sigue vigente todavía de la presentación de estos dos censos precisamente que platicábamos, y de una manera muy sencilla se puede explicar cuánto me cuesta el alumbrado público. Si vemos ahí en el cuadro ese censo actual, al final de la columna, pues, en la O, vemos cuántas cargas, cuánto significan todas estas luminarias en cargas. En la siguiente columna vemos lo que debería pagar si es que las lámparas estuvieran al 100% prendidas, que no siempre están, y al final, ahora sí, cuánto pago. Esto define varias cosas. Primeramente, mi censo, bien detallado, la suma de todo el consumo de esas lámparas que tengo, cuánto me cuesta al valor actual, los 3.85 centavos, 3.85 que está hoy en día, y finalmente, cuánto le cuesta al municipio el alumbrado público. La columna final es cuánto me está saliendo la factura. Ahí no siempre va a ser la misma, ¿verdad? Porque no tengo las lámparas perdidas. En la siguiente, en la parte de abajo, donde dice censo propuesto, ahora sí ya tengo el censo que cumple con la normatividad, con la norma 031, de acuerdo a la geometría de realidades, de acuerdo a las necesidades que tengo como municipio de iluminar, no a qué me trae el proveedor o qué me trae el otro. Con esta medición precisa se le da cumplimiento a la norma 031, que dicho sea de paso y bien comentado ahorita, hace 9 años que no se le mete mano a esta norma. Entonces los valores de esta norma hay que desecharlos. Hay que ver hoy en día qué me ofrece una lámpara. Hace 9 años una lámpara me ofrecía 85 lúmenes por watt, hoy en día me ofrece 190. Entonces no tengo por qué casarme con una lámpara de hace 10 años. Sin embargo, bueno, aquí volviendo al tema, podemos definir ahora sí con precisión cuánto me debe salir mi recibo. No más y no menos. Y por diferencia aritmética podemos definir ahora sí cuál es la capacidad de pago de mi municipio sin molestar o fastidiar otros temas de la bolsa, de la tesorería. ¿Por qué? Porque aquí estoy definiendo que los 800,000 pesos que pagaba, ahora voy a pagar 300, entonces tengo 500 pesos para pagar el proyecto. Correcto. Sí, déjame comentarles nomás que estos ambos estudios están en el documento que se entrega. Aparece con qué hacerlo, más no aparece esto, ¿verdad? Es lo que yo digo, está hecho para expertos. Yo considero que hay que traducirlo al idioma de un diputado que pueda tomar una decisión, al idioma de alguien que no maneje esto, ¿verdad? Hay diputados que no son economistas, por eso. No lo entiendo. Está en arameo. Está en arameo, Estoy pensando en ir a la cédula profesional. Sí, la verdad es que yo creo que sí pueden ustedes tener la posibilidad de integrar un archivo así, relativamente sencillo y que podamos ver el jueves. Yo creo que sí debemos de poder hacerlo y poderlo mostrar. Digo, entiendo que la información quizás sí viene, pero viene dispersa en 80 hojas de los 300 que integra el documento, y para agarrarle el hilo de un solo jalón no es tan fácil, salvo los economistas como que agarran. Entonces, sí.
Yo creo que sí es factible, diputada, como usted menciona, o sea, de castellanizar un poquito el tema técnico, tratarlo de hacer más simplificado, más sencillo. Yo creo que son dos cosas. Sí, yo creo que son dos cosas. Es una versión más divulgativa, por llamarlo de alguna manera, y otra también donde estén todas las fuentes, todas las tablas que originaron esto, porque algunas de aquí, en el análisis que estamos dando nosotros, hemos tenido ahí que rascarle, que verle por dónde, y sí es necesario que haya las dos versiones, para quien quiera y pueda meterse a fondo a revisar los detalles. Hemos encontrado algunas inconsistencias y quien quiera verlo más ágilmente. Y no que es un tema de entendimiento, tampoco es físicamente. Sí. ¿Alguien más? ¿Listo? ¿Nadie más? Ya vamos. Las tareas. Sí. Si me permiten más. Adelante. Yo nomás quisiera, ya por último, resaltar un punto, que si ahorita nosotros no cambiáramos la tecnología con la que tenemos, lógicamente las tarifas de las empresas están subiendo, nuestro consumo va a subir y vamos a estar teniendo una alta contaminación en la ciudad. Nosotros los cuadros que realizamos precisamente es utilizando la tecnología y es lo que nos permite y nos genera el ahorro del 46.56%. Si no lo logramos ahorita, pues nos vamos a ir empantanando cada año. Por eso consideramos la urgencia del cambio de tecnología y por supuesto que el jueves, ya que nos lo permitieron, traerles una presentación más específica, más clara. No que no hayamos presentado claros los documentos, sino que también tenemos que cumplir ciertos requisitos de la ley, pero con mucho gusto. Rodolfo, y la otra parte también, ¿no? La de las tablas, para echarles un ojo más al detalle, también eso es importante tenerlo. No, y si nos haces llegar, Sergio, eso que te comentaba el diputado, si nos haces llegar eso. El esquema, sí, eso nosotros nos hacemos llegar para el tema del diagnóstico. Pues estamos hablando de varias cosas, ¿no? Sí. O sea, una cosa es el diagnóstico, que comentaba usted toda una serie de características, y nosotros con la gente que elaboró estas recomendaciones, ellos nos han ofrecido algunos esquemas. Y la otra es la información detallada de donde surge todo esto, ¿no? Para que, bueno, la sindicatura que tiene todo un aparato pueda ver las cámaras empresariales, los economistas. Aquí tenemos un privilegio de tener dos diputados que pertenecen a esa fauna, y eso, bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Yo tengo mis dudas respecto a eso, para que quede sentarnos y agradecerles, diputados, el podernos permitir estar aquí exponiendo este proyecto tan valioso para la ciudad. Sí, antes de concluir, esa la palabra del diputado Carrera. Sí, nada más para que quede definido. Se habló de una posible reunión de esa naturaleza en Juárez la próxima semana. Entiendo que están instalados como comisión, que pudieran definir ya ahorita, para la próxima semana, la hora de la reunión que se va a dar en Juárez. De esta misma naturaleza sería la propuesta. Ustedes ahí lo sesione la comisión, que sesione. yo no tengo problema de la próxima semana en Juárez, que se haga un ejercicio de esta naturaleza. Sí, claro, yo no tengo problema eso. Sí, no te lo vamos a definir ahorita, el jueves lo podemos definir aquí en la reunión de mesa de trabajo sin problema alguno. Yo no conozco la agenda de los integrantes de la comisión, yo mismo no traigo mi propia agenda, yo necesito revisar qué tengo pendiente. El jueves con mucho gusto circulamos este tema. Yo creo que sí es conveniente que pueda llevarse a cabo una reunión de comisión de mesa de trabajo en Juárez. Sin embargo, sí es importante que el jueves acudan los que deban de acudir, luego hay que invitar de nueva cuenta a los demás interesados para este tema. Antes de concluir, les doy un dato, por poner un ejemplo, en el otro proyecto, que al final del día puede venir o no la información, no venía el censo, ya lo solicitamos, ya lo entregamos, hay que hacer un documento para integrarlo, y también debe de contar, por poner un ejemplo, también un estudio de geometría de vialidades, para darnos una idea a ver si es cierto que va a soportar los 30-35
35 o 40 watts, de acuerdo al tipo de tecnología LED, que ahí de entrada nosotros detectamos que andaban muy sobrados en ese tema. Y luego ya en las pláticas dicen, bueno, es que lo traemos así porque queremos ver quién si viene y licita de manera congruente y quién se va hacia abajo, quien se vaya al tope automáticamente queda descalificado, y eso va a significar un ahorro más, pero que están contemplando para el momento de la licitación, ¿no? Que ese es otro tema también. Son asuntos que en las bases de licitación muy seguramente se van a resolver, y ahí es donde yo concluyo. Sí les quiero pedir, como lo hicimos con el otro proyecto, que nos permitan, suponiendo sin conceder que exista un dictamen y que sea avalado por el Pleno de las dos terceras partes, en el proyecto o bases de licitación y durante el concurso propio de poder estar acompañado por quienes gusten de los compañeros diputados o diputadas que puedan estar interesados, además de la sociedad civil organizada, para que esto sea lo más transparente posible, suponiendo sin conceder, repito, que esto se va a llevar a cabo. Muchas gracias, y vamos a proceder a concluir. Pregunto a los compañeros diputados si tienen algún asunto general que tratar. ¿No? Muy bien, no habiendo más asuntos generales a tratar, y agradeciéndoles a todos los invitados a la reunión de comisión, siendo las 16 horas con 16 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión.